Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo afectuoso para cada uno de nuestros queridos, eh, podríamos decir televidentes, en el sentido de que, bueno, teledistancia, videntes, bueno, y ahí estoy en tema de audiencia, ¿no? Me presento. Soy el profesor peruano Pedro André Morales Yaringaño, y a cargo bueno, a cargo de la ponencia, estoy a cargo de la ponencia de hoy, que buenamente pues los muchachos del Movimiento Internacional Cultural Ergo han tenido a bien pues permitirme. Así que yo estoy muy agradecido con el Movimiento Internacional Cultural Ergo. Y un saludo muy afectuoso para todos, en verdad. Eh, así que, bueno, el tema de hoy es el quehacer poético. Veremos una breve aproximación hacia la fenomenología del quehacer de la poesía, hacia el hecho poético y cómo se hace la poesía. Quiero remarcar que la sesión la ponencia tendrá dos partes. La primera será de una breve exposición temática y la segunda será un pequeño espacio para las preguntas de ser pertinentes, ¿no? Así que yo estoy abierto. Así que les recuerdo que esta es una aproximación, y vamos a ir en base a algunas pautas, algunas citas, básicamente, tratar de desglosar este tema que es muy importante, estimo yo, dentro de la vida poética y que tal vez nos hemos planteado o tal vez nos planteamos muy de vez en cuando, ¿no? Tal vez ergo, como ergo viene de cogito ergo sum, de la frase cartesiana, ¿no? Y luego, ¿no? Luego, vamos. Adelante, Manuel, pues, si puedes dar la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Vamos con la primera frase. El arte. ¿Por qué, Pedro, has empezado con el tema del arte? Bueno, porque usualmente hay muchas definiciones en torno a poesía. ¿Ok? Hay varias definiciones. Es más, hasta como dice Víctor Vich, es una pregunta sin respuesta, o sin respuesta acabada. Pero si en algo estamos de acuerdo la mayoría, y por lo menos los teóricos de la poesía, los que arman las poéticas, es que es un arte. Ahora, en torno al tema del arte, he escogido una de tantas definiciones posibles, y esta está a cargo del humanista Marco Aurelio de Negri, muy laureado en Perú. Vemos brevemente. Actividad mediante la cual, valiéndose de la materia, la imagen, el sonido, la palabra, el hombre que tiene el don o talento, y ocasionalmente el genio, de expresarlo, expresa lo material o lo inmaterial y crea, reproduciendo la realidad o modificándola parcialmente o inventándola totalmente, plasmando sus imaginaciones y fantasías y manifestando sus simbolismos. La obra de arte tiene belleza. Esto es un conjunto de cualidades que conmueven positivamente el ánimo y producen un deleite espiritual y un sentimiento de admiración. ¿Ok? La primera parte de la definición es netamente descriptiva, ¿no? Es una actividad, entonces es algo que se hace, el arte es algo que se hace, y bueno, si hacemos un paralelo con la poesía, sí, la poesía es algo que se hace, la poesía no surge sola, sino que la poesía es hecha. Pero Pedro, la naturaleza misma es poesía, todo es poesía, sí, pues me acuerdo pensando en una frase de Nicanor Parra, el poeta chileno, el antipoeta, que en paz descanse, que decía que todo lo que se mueve es poesía, el resto es prosa, ¿no? Pero bueno, tratando de ser un poco más, tratando de ser un poco exquisito, tal vez con el tema de la definición, tenemos que partir de algo. eh, la poesía es algo que se hace. Ahora, a través de distintos instrumentos, ¿no? Y aquí me quedo con dos de los que menciona el doctor Marco Aurelio de Negri, que son la imagen, pero no en el sentido visual, en el sentido visual material, sino en el sentido eh, de la imaginación. ¿Ok? El poeta usa mucho la imagen, recurre mucho a los símbolos y usa la palabra. Recuerdo que era Octavio Paz en su libro El arco y la lira, el que mencionaba que la esencia de la poesía era el ritmo. Muy interesante lo que decía Octavio Paz. Mientras que Washington Delgado, de la generación del 50, si no me equivoco, él mencionaba que era la
la imagen en una entrevista que le hizo el mismo doctor Marco Aurelio de Negri, ¿no? Le hizo el gran maestro Washington Delgado. Yo soy más de la postura de Washington, eh, porque lo que caracteriza, si bien es cierto que, y ahí entramos ya a un debate, ¿no? Y eso que aún no hemos tocado el tema de la poesía en sí, pero hay varios factores que componen un texto y un texto poético, y que es producto de un quehacer poético, que es el tema de hoy. Y este texto poético tiene características, unas características que se combinan y que pueden recrear la realidad, sigo con la definición del doctor de Negri, incluso pueden modificarla o inventarla totalmente, ¿no? Y es muy curioso pensar en la imagen y el ritmo como dos grandes elementos, no los únicos ciertamente, ¿no? Tenemos el tema de la semántica, la pragmática, ahí ingresamos sin querer queriendo a la lingüística, pero el asunto es que estos elementos son muy importantes porque caracterizan al hecho poético, caracterizan a la obra poética. Claro, de ahí viene el tema, ¿no? El ritmo, pero ¿cómo hacer en el caso de la poesía en prosa? Bueno, el tema es que Octavio Paz proponía así, ¿no? De que incluso al momento de leer un texto hay un ritmo, ¿no? La prosa también tiene un ritmo. Es muy curioso. Vamos a dejar estas disquisiciones para más adelante, ¿ok? Ahora, la última parte sí es interesante, porque De Negri, a pesar de que es un autor contemporáneo, fallece en la primera década, no, fallece en la segunda década del siglo XXI, sin embargo, sigue estableciendo, es interesante, porque es un humanista, y es conocedor y es un erudito, uno de los mejores intelectuales, por lo menos el mejor que yo he conocido, bueno, que apenas tengo poco más de 30 años, así que no sé qué tanto puedan, por lo menos el que yo he visto, el mejor intelectual que yo he visto, ha sido el doctor de Negri. Y es culpa, a mí me llama la atención que él no desliga la obra de arte de la belleza. Eso en principio no debería extrañarnos, pero vaya que sí lo hace. ¿Por qué? Porque propiamente la estética moderna y sobre todo la estética postmoderna, ahí ingresamos a categorías filosóficas y sociales, hacen una división, hacen un distanciamiento entre la obra de arte, entre el arte mismo y la belleza. Una obra de arte no necesariamente es bella, y un aspecto emancipatorio, ¿no? Pienso en Arthur Coleman Danto, ¿no? Este filósofo del arte estadounidense ya fallecido también, y su texto El abuso de la belleza, en el cual narra en el capítulo 2, La vanguardia intratable, a Rambot dentro de la temporada en el infierno, dentro de su poemario, que dice que tenía la belleza sentada en sus rodillas y la injurió, ¿no? Abusó de ella. Y bueno, y a mí me llama la atención porque De Negri vuelve a relaciona ambos conceptos y menciona y se entiende que la obra de arte para él debe ser bella. Yo he tomado esa definición porque me llama mucho la atención, se puede tomar muy en cuenta. Claro, De Negri dice, ojo, tampoco se piensa que esta es la definición ya, ¿no? Como decimos en Perú, no. Es una definición, es mi definición, dice, es mi definición y de arte, pero puede haber definiciones interesantes, alternas. Ahora, esto que he dicho creo que también puede ser predicado humildemente de la poesía. La poesía es hecha, se sirve de elementos, la poesía es bella. Ahora, claro que hay todo un tema estético de por medio. Hay una estética de lo grotesco, hay poemas que tratan sobre, justo ahora estoy leyendo un libro de Leopoldo de Luis, que es una antología de poesía religiosa española, y cuando hablamos de poesía religiosa, lo vamos a ver después, ¿no? Estoy adelantando varios spoilers aquí dentro, eh, se habla de incluso hablar de la maldad, ¿no? Hacer poesía sobre lo aberrante, ¿no? Y es interesante tenerlo como ver esta evolución de conceptos y ver estas perspectivas en torno al quehacer poético. Bueno, hemos comenzado con algo pesado, es una definición pesada. Vamos a ir con otro autor peruano también. Por favor, Manuel, si puedes. Muy bien, Víctor Beach. Ese es un videito, recomiendo a todos aquellos que nos siguen desde distintas partes del mundo. Esa es una imagen tomada de un video de Víctor Beach, es un crítico literario, que se llama
¿Qué es la poesía que está dentro de los estudios generales de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Él dice, la poesía es un discurso marginal. ¿Okay? Partimos de un primer hecho, es un discurso, en que se narra la vivencia, una manera en que se narra la mentalidad, una manera en que se narra la historia, vamos a decirlo así, discurso marginal, construido tanto desde los límites de la vida social como de los límites mismos de su materialidad, el lenguaje. Entonces, los poetas tenemos, me incluyo porque yo me dedico a hacer poesía, tenemos una gran herramienta, un gran posibilitador. Tenemos el gran posibilitador. ¿Cuál es nuestro posibilitador? Nuestra herramienta, nuestro potenciador, por así decirlo. Espero que esté bien conjugado aquí, bueno, aquí bien plasmado el sustantivo. Es bueno, el adjetivo creo, no, y es el lenguaje. Pero eso mismo que es nuestro instrumento, también es nuestra limitante. Y de nuevo viene el debate. Han aparecido formas de, formas de arte que se hacen llamar poesía, pero que no usan la palabra, ¿no? Pensemos por un momento en la poesía visual. Y también pensemos por un momento en la realidad de las palabras, ¿no? Los emojis, me acuerdo que en el año 2020, 21, no recuerdo exactamente, los emojis, los emoticones salieron como palabra del año según la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Un tema muy interesante, ¿no? Porque cumple con el requisito de, por lo menos, del signo lingüístico. Ahora, Pedro, ¿qué tiene que ver la lingüística con todo tu rollo? Bueno, el lingüista estudia el lenguaje y el poeta lo usa para plasmar arte. Es más, Víctor Vich, dentro de la clase de la cual se ha tomado la imagen, Víctor Vich plantea el hecho de que es una forma, la poesía se caracteriza más que por el ritmo y por la imagen, por un juego un juego de palabras dentro del discurso. No es cualquier discurso, es una manera distinta de contar el mundo, partiendo tanto desde dentro y tomando en cuenta los de fuera, ¿no? Viejo, lo estoy diciendo de manera muy soterrada, muy simple, lo de Víctor Vich. Recomiendo el video, apenas dura media hora, así que yo recomiendo verlo. Tiene otro texto importante que es sobre los poetas peruanos del siglo XX, que comienza con el artículo, con la pregunta que les mencioné, ¿no? ¿Qué es la poesía? Es un artículo muy bueno en el cual se plantea esto de, nos preguntamos constantemente y es difícil plantearnos una respuesta. El motivo por el cual he tratado de partir de conceptos para después ver relaciones, porque el quehacer poético que estamos estudiando lo vamos a estudiar desde tres aristas. Desde la arista filosófica, religiosa y educativa. Yo soy profesor de filosofía y religión, así aquí en Perú. Un saludo para todos los amigos de la Universidad Católica C. Sapiense. Yo soy de esa casa de estudios y humildemente trataré a partir de los conocimientos que tengo en poesía, pues tratar de dar una visión. Es una aproximación, ¿okay? Una visión que trate de profundizar un poco en esos términos que realmente son, bueno, creo que yo para mí y para espero que también para ustedes muy importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, muchas gracias, estimado Manuel. Manuel Quiroz es el que me está apoyando ahora con el tema del material, el presidente del Movimiento Internacional Cultural Ergo. Para empezar con el tema del quehacer poético, tratando de definirlo, definir viene finir es límite, ¿no? Definir, poner límites. Tenemos que, si bien es cierto que está muy dicho de que el que generaliza se equivoca, sin embargo, si no partimos de por lo menos puntos de apoyo, pues es complicado avanzar. Nos podemos equivocar, pero por lo menos hay que un punto de apoyo, tal vez podemos también acertar. Así que vamos a intentarlo. Alejandra Pizarnik, esta es poeta, ya esta es poeta y creo que es mucho más conocida que yo, gracias a Dios, ¿no? La gran poeta, la gran poetisa argentina, dice esto: se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar.
Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Muy profundo, muy profundo. Y parte de su experiencia en cuanto artista, ¿no? En cuanto poeta, parte de de esto, ¿no? Pues quien lo dice, pues es la primera en darse cuenta de que está herida, y nosotros ciertamente pues estamos partidos, quebrados, ¿no? Yo recuerdo ahora que estuve en un curso a cargo de la maestra Eliana Vázquez Colichón, a cargo de la Academia Peruana de la Lengua, sobre la poesía de Carlos Germán Belli, una, una miembro del grupo, que era ecuatoriana, nos comentaba pues el tema de la pandemia y cómo la fue afectando y cómo la poesía la fue ayudando a afrontar este momento tan complejo, porque realmente la poesía parte de un hecho. El hecho es que los seres humanos sufrimos, vivimos, la realidad del sufrimiento es innegable. Por otro lado, me llama la atención, ¿no? Pizarnik usa un término que es moderno, el término terapeuta. Sin embargo, al momento de caracterizar a este terapeuta, a este curador, vemos atributos que no son propiamente de los del terapeuta moderno, ¿no? El terapeuta médico, el terapeuta científico, sino vemos elementos propios de, por un lado, el sacerdote exorcizar, y cuando hablamos de reparar, conjurar, ya hablamos, me viene a la mente la categoría antropológica del chamán, ¿no? El poeta como chamán, ¿no? Más que como sacerdote, como chamán, en la medida en la que eh, no, la palabra chamán viene del sánscrito y significa lucha, ¿no? Tiene que ver con un tema de lucha, con sudor, ¿no? Y porque básicamente el chamán lucha, bueno, aquí ingresamos sin querer queriendo un poco a lo que es antropología cultural. Hacia aquí digo palabra que no tiene nada, una barrabasada, pues me corrigen, ¿no? O sea, si estoy equivocando términos. Pero el asunto es que me llama la atención, ¿no? Pero al final el objetivo es sacar lo mejor de la persona. Es muy curioso, muy curioso, y es lo que debe hacer el poeta. O es lo que, bueno, pero es curioso también cuando hablo del debe hacer y hablamos de un deber y hablamos de una ética. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y aquí también menciono a Leopoldo de Luis. Él había, antes de la antología religiosa, de poesía religiosa que les menciono, tiene una antología de poesía social, que fue un tema muy debatido a mediados del siglo XX, ¿no? La distinción entre poesía social o comprometida y poesía pura, el arte por el arte. ¿Hasta qué punto el arte, y específicamente el arte poético, debe ser algo? ¿Y hasta qué punto el arte poético, el quehacer poético, ya es algo? ¿El arte poético, el quehacer poético, está terminado en sí mismo? ¿O es algo que se construye con el tiempo y que tiene una finalidad? Hay, en torno a esto, no solamente es en torno a la poesía, sino podríamos hablar en torno a a la literatura. eh, el asunto sobre el rol del arte está muy estudiado. Pienso no solamente en la literatura, pienso en el arte en general, y su rol como formador, como elemento educativo. Pero también pienso en bueno, hay visiones, ¿no? Medio de dominación, medio de poder, de poder de control, medio de liberación, ¿no? Que creo que es en ese sentido que lo menciona Pizarnik. Eh, pero sin duda no podemos negar que hay influencia, ¿no? El poeta, cuando hace poesía, por lo menos cuando me ha pasado a mí, ¿no? Cuando yo he escrito poemas, siento y hay un poema en el cual yo menciono algo así, está en la revista Cametza, está en Perú. Tengo unos poemitas publicados, y hay un poema en el cual yo digo algo así, ¿no? De que la poesía, al escribir poesía, la poesía me escribió a mí, me terminó por buscarte a ti, algo así, algo similar dice Octavio Paz, o es Octavio Paz o me corrigen por favor, o es Adolfo Becker, ¿no? Por buscarte a ti poesía, en mí naufragué, ¿no? Yo podría parafasear, es Octavio Paz. Por buscarte a ti poesía, al escribirte a ti, tú me escribiste, terminaste escribiendo a mí, ¿no? Y me revelaste quién soy. Es un asunto profundo, ¿ok? Ahora, aquí quiero detenerme. Ahora, el quehacer poético, el tema de la ética,
desde el plano deontológico, el tema del estudio del deber, ¿no? De los deberes del poeta y de su quehacer, también pasa por la ética de la cual partamos, porque también corrientes en éticas hay varias. Me acuerdo de Alasdair MacIntyre, no sé, mi inglés está un poco desfasado. Él tiene un libro en el cual habla sobre tres escuelas de ética, ¿no? Habla sobre la ética de las virtudes, la ética, si no me equivoco, kantiana y la ética utilitarista o era la marxista, no lo recuerdo, pero hay muchas. Y de acuerdo a esta manera, el poeta es alguien que se halla en el mundo, que, y aquí esto lo vamos a ver, mejor lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Pues sí, filosofía, justo a este punto queríamos llegar. Gastón Bachelard, que lo recuerdo ahora porque Enrique Verástegui en una entrevista que le hicieron, allá hace algún tiempo, Enrique Verástegui, que en paz descanse, comentaba que, citaba a Bachelard, eh, es un poeta francés y también es filósofo. Tiene contribuciones importantes al campo de la filosofía del arte y de la filosofía en general. ¿Ok? Vamos a leer esta pequeña, esto pequeño y esta pequeña, bueno, no es ni tan pequeña cita, y luego vamos a continuar con el análisis que ya habíamos dado brevemente sobre la filosofía y la poesía y dentro de ella el quehacer poético. La poesía es una metafísica instantánea, es un breve poema, en un breve poema debe dar una visión del universo y el secreto de un alma, un ser y unos objetos, todo al mismo tiempo. Si sigue simplemente el tiempo de la vida, es menos que la vida. Solo puede ser más que la vida inmovilizando la vida, viviendo en el lugar de los hechos la dialéctica de las dichas y de las penas, y entonces, y disculpen el ruido externo, y entonces es principio de una simultaneidad esencial en el que el ser más disperso, en que el ser más desunido conquista su unidad, conquista su unidad. Muy bien, disculpen el ruido externo. Eh, el tema con la poesía, cuando decimos que la poesía, bueno, hay que entender qué es lo que entiende por metafísica, ¿no? Es un tema, entramos en el ámbito de lo que está por encima del orden material, ¿ok? Y que al mismo tiempo no necesariamente es sobrenatural, no necesariamente. Recordemos la definición de De Negri, ¿no? En la cual, tomando ciertos elementos, el arte expresa lo material y lo inmaterial, ¿ok? Así que, y en ese sentido puede ser entendida la metafísica instantánea, es súbita. Hasta ahora me quedo pensando en si lo que hacía Mario Vargas Llosa es aplicable en la poesía. Estoy seguro que no soy el único ni el primero que se debe haber planteado, ¿no? Como sabe Mario Vargas Llosa, él comentaba que su disciplina como escritor, ¿no? Y lo cual es elogiable, pero resulta complejo, ¿no? Plantearse eh, que un artista pueda, claro, tiene que haber una disciplina, ¿no? Hasta me acuerdo que Oscar Dimache, el poeta peruano, nos decía en un curso que es importante leer. Hay cosas que un poeta debe hacer sí o sí, leer, leer, leer y leer poesía, para poder tener una mayor comprensión del fenómeno poético. Sin embargo, sin embargo, eh, sin embargo, el asunto es cómo hacer con el caso de la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía, voy a usar una expresión del poeta peruano de la generación del 60, Javier Herot, es un relámpago maravilloso. A veces las personas, disculpen por ruido externo, eh, a veces las personas pues pueden querer escribir un poema y no sale nada. A mí me ha pasado, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaba a escribir, escribía rápido las rimas, pero luego perdón, que para escribir un poema de verso libre, sin rima, ¿se entiende? Eh, no podía, no podía. Y curiosamente, supuestamente debería ser lo más fácil, supuestamente. Si es que desconocemos
que la poesía, si la poesía no es un arte y solamente es un juego de palabras, reducido meramente a retórica, bueno, hay gente que lo ve así, como simplemente uso de la retórica. eh, claro, no es tan simple, ¿no? No es tan simple, también es un punto de vista que hay que considerar. Claro que la retórica juega un papel, pero la poesía tiene una carga muy profunda. Como bien dice Bachelard, eh, podemos resumir el alma de una persona. En el alma de una persona se puede resumir el universo. Y aquí traigo a mente una imagen de un rapero llamado Rafael Lechowski, no sé si el nombre correcto sea rapero, que es argentino, no recuerdo la nacionalidad ahorita de Rafael Lechowski, que me lo recomendó un alumno. Saludos para Mauricio, no, Mauricio Martínez, perdón. Él fue el que me recomendó, que dice que en un átomo cabe todo que en el centro de un átomo cabe todo el universo. Wow, una frase demoledora, demoledora, demoledora. Es tremendo, 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 tremendo. Ahora, esto se plantea en un toma y daca, ¿no? En lo que llamaríamos una dialéctica de las dichas y de las penas, porque las personas no son completamente no están completamente en un estado, ¿no? Eso ya, y entramos un poco al ámbito de la psicología. Los afectos, el plano de la afectividad, pues tiene polos, ¿no? Uno está alegre, uno está triste y todo el asunto. Los psicólogos dicen que hay que ver la vida como un matiz de grises, ¿no? Un espectro con matiz de grises. Eh, y una escala de grises, perdón. Y el asunto es que el poeta no deja de ser humano, a pesar de que realiza acciones que eh, como creador, pues, lo enaltecen mucho y que también como creador a veces lo rebasan, lo rebasan. No en vano las artes poéticas, estos discursos en torno a la poesía hechos por los mismos poetas, muestran una admiración ante la poesía misma. Ahora, esto que tiene que ver con la filosofía, lo que estamos haciendo ahora mismo es una poética, pero hemos partido de elementos filosóficos, hemos hablado de metafísica, hemos hablado de hemos hablado del fenómeno poético, y para hablar de fenómeno poético hemos tenido que hablar de fenómeno, otra categoría filosófica. eh, también tenemos que hablar del hecho poético desde el punto de vista de la fenomenología, ¿ok? Tratar de poner la poesía en clave entre paréntesis, y eso no es fácil, no es para nada fácil, eh, porque me gusta usar una frase de José Ortega y Gasset en los estudios sobre el amor, que es que él decía, ¿no? Con respecto al amor, para poder estudiar el amor, pues no hay que amar, porque quien ama no tiene tiempo para estudiarlo. Y nosotros para poder estudiar la poesía no tenemos que escribir poesía, por lo menos en ese momento no, porque si escribimos poesía no vamos a tener tiempo para pensar en ella, por lo menos desde la óptica orteguiana, ¿no? Eh, Sé que he dejado, al final va a haber un bloque de preguntas, ¿ok? Al final va a haber un bloque de preguntas y bueno, estaremos atentos a sus preguntas, ¿no? Así que no hay ningún inconveniente. Así que digo porque sé que hay varias cosas que quedan en el tintero. Siguiente diapositiva, por favor, Manuel. Bien, poesía y religión. Aquí tomo al gran Jorge Santayana, poeta hispano-estadounidense. Me acuerdo mucho un ensayo de él sobre la filosofía del viaje. Muy interesante. Sin embargo, esta cita no es de Santayana, es de Ramón Irigoyen. Ramón Irigoyen, refiriéndose a Santayana, que está en la imagen, dice, para Santayana, que nació en la calle madrileña de San Bernardo, nótese el nombre del santo, la religión y la poesía son idénticas en esencia y son distintas en el modo en que ambas se relacionan con los asuntos prácticos que con tanta frecuencia son durillos. Verán, eso me remite inmediatamente a Octavio Paz y el arco y la lira. Octavio Paz habla bueno, de que todas las sociedades han tenido poesía. ¿Por qué? Porque en las sociedades ha habido religión y siempre ha habido expresiones. ¿Y cómo se expresan los primeros poetas? Los primeros poetas en Grecia tenían una función religiosa.
Claro que sí, tenían una función religiosa. La religión partía de los poemas homéricos. Parménides, el filósofo Parménides, tiene su poema sobre el ser, no solo tiene un matiz eh, filosófico, sino también tiene un matiz religioso, de trascendencia. Claro, toda trascendencia no es religiosa, ¿no? Es más, hay religiones inmanentes, ¿no? Me pongo a pensar por un momento en el budismo, ¿no? Pero claro, con marcadas distinciones, porque de budismo no soy experto en budismo. Esto es lo poco que sé en base a historia de las religiones y en base a fenomenología de la religión, un poquito como profesor de religión y luego de educación religiosa. Y es muy interesante, ¿no? Si hay un budista por aquí, seguramente nos hará la apreciación al respecto. Entonces, el asunto, y pienso también en el libro de Werner Jaeger, no sé cómo se pronuncia, que es la teología de los primeros filósofos griegos, ¿no? Filósofos hablando sobre el tema religioso, sobre Dios. Y el asunto es que así como la religión en antropología cultural es un universal, la poesía está presente a través del discurso religioso. Aunque ahora se habla de una inversión de términos, ¿no? Ahora, sobre todo en la estética moderna y la posmoderna sobre todo, se habla de que el arte y dentro de la poesía, sobre todo la poesía, porque es una expresión sublime, y hay otro término ya filosófico, una expresión sublime del vivir humano, del alma, eh, sublime del alma, tiene esto, ¿no? Que la poesía tiene esto que el arte en general, pues, en la actualidad, ya ante una sociedad en la cual los grandes relatos se han derrumbado y en la posmodernidad lo que aparecen es, antes en la Edad Media se creía en Dios completamente, hablamos desde el punto de vista occidental, y Dios era el motivo trinitario, perdón, unitario. Durante la Edad Moderna, la ciencia, el progreso, la razón, y en la edad posmoderna, pues, en el periodo posmoderno, en la posmodernidad, tenemos que ya no creemos a Dios, a la razón, como decía Feyerabend, eh, y ahora, de qué nos tomamos? Para no caernos. El arte es una de las formas para continuar viviendo, ¿no? Y recuerdo aquí lo que les mencioné, la compañera que dijo que la poesía le había ayudado a enfrentar la pandemia en este cursito sobre la poesía de Carlos Germán Belli, el poeta peruano. Es un tema realmente muy profundo, ¿no? El tema religioso, ¿no? La poesía y religión. Ahora, también hay poesía religiosa. Y como comenté, en el caso de Leopoldo de Luis, la poesía religiosa no necesariamente va a tratar sobre la bondad propiamente. Se puede hablar de la bondad, la maldad. También hay un tema de transvaloración, un tema de cambio de paradigmas, de valores, ¿no? Sobre todo en esta época posmoderna. Aunque hay teóricos dentro del mundo de las ideas, la historia de las ideas que hablan de que ya estamos en la transmodernidad. Ustedes tienen, aquí estamos Manuel está en España, que es el presidente de la asociación, pues tiene una gran filósofa, Rosa Rodríguez Magda, ¿no? Que ella habla de la transmodernidad, que bueno, son hipótesis o postulados, y postulados que, más que hipótesis, me corrijo ahí, postulados que son muy interesantes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora aquí, me acuerdo que leí a un compañero que me preguntó y leí que estaba interesado, él estaba interesado por la relación entre poesía y educación. Y eso sí, porque no es muy conocido, no es muy hablada. O sea, por lo menos en el ámbito académico estoy seguro que sí se ha hablado, pero tal vez no con tanta insistencia. De poesía y filosofía hay bastante. Filosofía como saber y poesía como hacer creativo, ¿no? Ambas se relacionan en que ambas crean. En poesía y religión, ambas expresan. Y en poesía y en educación, podríamos decir que ambas tienen de ambas crean y expresan a la vez. ¿Por qué? Porque la educación, aquí no he usado la palabra pedagogía, ¿no? Para desligarme por un momento del ámbito científico,
sino que he usado la educación para referirme al tema del proceso humano, ¿no? De la educación. Kant decía en su ensayo Pedagogía que el ser humano es el único ser que ha de ser educado. Lo recuerdo mucho porque con ese inicié un trabajo para recibirme como en mi instituto como administrador, ¿no? Y recuerdo mucho, bueno, ¿qué hago yo para una carrera así, empezando con Kant? Sí, me acuerdo mucho que ya desde esa época leía y me interesó, me interesó. Eh, empezamos con Octavio Paz. La poesía es el antídoto de la técnica y del mercado. A esto se reduce lo que podría ser en nuestro tiempo y en el que llega la función de la poesía. Nada más, nada menos. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien es cierto, no tengo nada en contra de la técnica, ¿ok? No tengo nada en contra de la técnica, es más, hace poco estaba viendo a Marco Aurelio de Negri en uno de sus videos la diferencia que hacía entre técnica y arte. En griego, técnica es tecné, y tecné era la forma usual para referirse a las actividades artísticas básicas, artesanales, ¿ok? No tengo nada en contra de la técnica, en un ámbito tecnológico. En el caso del mercado, como construcción humana, pues cumple ciertas funciones. Es cierto que lastimosamente pues, puede ser mal usado, sí, es parte de, y es mal usado. Es un tema de crítica política ya, y económica también, y humana. Pero el asunto es que la poesía, en estos últimos tiempos, es una sociedad llamada de consumo o sociedad de masas. Y aquí recuerdo el libro El hombre masa, La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, el filósofo madrileño de la generación de la Escuela de Madrid, valga la redundancia. Eh, pues sí, a veces, lastimosamente, hasta ahora seguimos viviendo en el mundo en lugar de formar personas individuales, únicas, que tengan un rasgo de socialidad innegable, sociabilidad, perdón. Eh, Sin embargo, pues seguimos creando estereotipos, que si bien es cierto que algunas convenciones sociales son necesarias, ¿no? Me acuerdo que eso lo comentaba a mis alumnos, ¿no? Yo soy profesor en Los Olivos, aquí en Lima. Les comentaba, ¿no? Los estereotipos ¿hasta qué punto son válidos? ¿Ustedes creen que sería bueno que el profesor Pedro, o sea, yo, entre en traje de baño, ¿no? Aparte de que no creo que me entre, y esté dictando la clase parado en la mesa, pues no, ¿no? No, claro, claro que algunas normas son necesarias, claro que sí. Y hay otras convenciones, pues que no. Eh, el tema del por qué saqué es un tema de ética y ahorita no es el momento de la disertación, pero eso lo menciono por qué. Porque si bien es cierto que se nos da mucho la imagen del hombre y mujer de técnica, el hombre y mujer de práctico, el hombre y mujer, el homo faber ha tomado un gran lugar dentro de la vida social y tú eres más lo que haces que lo que eres en sí, ¿no? Más el tener que el ser y todo el asunto, y Erich Fromm, y, y lo que haces del funcionalismo sociológico y todo el asunto. El asunto es, el asunto es que la poesía no vas a encontrar una utilidad tan práctica como en otras actividades, pues. Es más, citando a Fernando Sabater, ¿no? Él dice, parafraseándolo, lo que él dice de la filosofía, lo que yo ahora digo de la poesía, ¿no? Que la poesía no tiene valor, es inútil. No, no, perdón, me corrijo. No es que no tenga valor, es inútil. No tiene utilidad, que es distinto, pero tiene un valor inmenso. Y como decía mi profesor de filosofía contemporánea, Jonathan Alvarado, las cosas más bonitas son aquellas que eh, tal vez no tienen utilidad. ¿No? Así que, eh, y eso, ¿cómo se enmarca? Bueno, sacamos lo mejor del ser humano, ¿no? También se puede sacar lo peor, también se puede sacar lo peor, ¿no? Si nos ponemos en la estética de lo grotesco, también puede haber poesía que trate sobre lo peor, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, es muy curioso, pero al final el poeta dice algo. Y en la educación también tratamos de decir cosas. En la educación recibimos enseñanza y la transformamos
y enseñamos. Es un proceso dinámico, un proceso en el que el estudiante no solamente estudia, sino que aprende y enseña al profesor a ser profesor. El profesor se realiza siendo enseñando y el profesor se completa aprendiendo. Y de esa manera acontecemos ante la poesía de la pedagogía, ante esta obra de arte en la que se da el quehacer pedagógico. Pedro, lo que dices es muy bonito, pero ¿cómo podemos aterrizar eso en el campo de de la educación? Bueno, aquí en Perú tenemos un área que está muy ligada al tema, que es el área de comunicación, que antes cubría los cursos de lengua y literatura. En mi caso, yo soy profesor de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, lo que en otros contextos sería educación cívica, así nada más, y educación religiosa. Ahora, eh, la poesía, la poesía, pienso porque en mi país hay un proyecto desde hace algún tiempo, que bueno, ya es realidad en el sentido de que ya está por ley, que es el famoso plan lector, en el cual dicen que hay un mínimo de horas y de obras que se deben leer al año, ¿no? Se plantean que leamos 10 libros al menos al año los peruanos, porque tenemos un déficit, no llegamos a los 4 libros anuales, lastimosamente. Ahora, yo pienso, ¿no? De esos libros, ¿cuántos serán de poesía? El asunto, la educación poética también palidece, por lo menos en algunas latitudes. Dentro de los planes curriculares, ¿cuánto tiempo se dedicará a la poesía? Eso, yo sé que es un tema difícil. Recuerdo que tenía una de mis mejores estudiantes, no voy a decir su nombre porque la anécdota no es desagradable. Me acuerdo que yo le dije, no, oye, ¿te gusta componer música? Eso es muy difícil. Pienso en Mozart creando por obligación. Mozart le pagaban por obra. Ahí está Pedro, ahí caíste. Entonces sí se puede crear, sí se puede ser un genio, sí se puede ser un genio por encargo. Sí, no voy a negar de que hay genios que tienen esa posibilidad, ¿no? En mi caso no me ha tocado. Si yo soy consciente, alguien me puede ofrecer dinero por crear un poema, bueno, o sea, yo puedo crear formalmente el poema, pero de allí a que sea bueno el poema, ya el asunto cambia, ¿no? No es como algo distante pero análogo como el caso del fútbol, ¿no? Tú me puedes pagar a mí $1 millón para que yo juegue en un equipo de fútbol, pero no voy a ser Messi, no voy a ser Maradona, ni Pelé, ni Cristiano Ronaldo, no, eso no va a pasar. No sé si naciendo de nuevo lo logre, ¿ok? Entonces, el caso de Mozart es un caso wow, envidiable, ¿no? Yo le comentaba a ella, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Te gusta la poesía? Y ella me decía, no. ¿Por qué? Es ¿no? Brillante, una señorita brillante. Ahora estudia composición. Está en la Cato, en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ella me decía, ¿por qué no la entiendo? Y en la última charla que tuvimos con la maestra Eliana Vázquez Colichón, en el curso sobre Carlos Germán Belli, nos decía que la poesía es un don que no es dado a todos, ¿no? Yo me quedaba pensando, ¿por qué? ¿Qué posibilidades hay? ¿No? Yo sé que es un lenguaje enrevesado, es un lenguaje peculiar, más que enrevesado, peculiar. Yo llegué a la poesía leyendo a Vallejo. Yo no empecé como se dice, literatura infantil y juvenil, ¿no? Entre comillas. Yo empecé leyendo, o sea, fue sin querer, compré un libro al azar que decía Paco Yunque y al final venían poemas de Vallejo. Ni idea, yo simplemente compré Paco Yunque porque tenía que leerlo para la clase. Y cuando leí Poemas Humanos me destrozó, ¿no? O sea, fue un cambio. Y lo peor fue que no sé si habré entendido, supongo que, pero sí lo sentí. Esto decía, si no me equivoco, no, esto es parte de una conversación entre Chocano y Rubén Darío, si no me equivoco, ¿no? Sobre el tema de a algunos poetas yo los razono, yo los pienso, y a otros poetas yo los siento, ¿no? A mí, ahí en Vallejo me llegó no solamente el corazón, sino las entrañas. ¿Cómo educar a los jóvenes en poesía? No tanto para que la lean, como para que la hagan, para que la escriban. Porque si tomamos el hecho de que tanto se dice en filosofía que todos pueden ser filósofos,
creo yo que también podríamos decir que todos podemos ser poetas. Filósofos porque somos curiosos, porque pensamos, nos gusta cuestionar desde niños. Poetas, ¿por qué? Porque nos gusta crear, nos gusta expresarnos, nos gusta expresarnos. A eso habría que darle forma. Hasta donde yo he averiguado, hasta donde he podido averiguar preparándome para esta conferencia, lo que he podido cotejar es que hay intentos, ¿ok? Hay intentos, he visto en Centroamérica, he visto intentos, si no me equivoco, en México, o en Colombia era, en Sudamérica, yo soy peruano, ¿ok? Y estoy aquí, radico aquí en el Perú, estoy desde el rico Callao, el puerto de Callao, principal puerto de Perú, a mucha honra. Ánimo, no vamos a pelear entre peruanos, porque igual es el principal puerto. Pero, ya. Y hay un intento se llama educación poética, por formar poetas o por educar simplemente en el arte de hacer poesía. Claro, no todos no van a producir por igual. Ahora, esto aún no está institucionalizado, lastimosamente. Lo que sí en mi país está institucionalizado es el plan lector. Y pensaba, ¿no? ¿Y cuántos de esos libros serán poesía? Es complicado. Y pensar que la poesía se lee tan rápido. Sin embargo, tengo esperanza. Tengo esperanza. ¿Por qué tengo esperanza? Porque se sigue escribiendo. Mientras haya poetas, eh, eso me recuerda a unos versos de unas rimas de Adolfo Becker, ¿no? Mientras haya tal cosa, habrá poesía, ¿no? Mientras haya poetas, habrá poesía. Y felizmente que poetas nunca faltan. ¿Podría ser en la situación, podría ser mejor? Sí. Los profesores, yo como profesor de educación religiosa a veces dejo a mis alumnos que hagan poemas. La vez pasada les dejé un himno religioso, me acuerdo mucho, ¿no? Bueno, claro, sin la parte musical, bueno, eso no es himno, ¿no? Sí, sí, pues, ¿no? Si hubiera oportunidad le dejaría la parte musical, aunque yo no conozco, tengo que averiguar, yo también tengo que mejorar en el tema de las técnicas. Ahora, es el ámbito específico de la poesía. Si nos vamos al ámbito más amplio de la escritura creativa, ya el asunto cambia de perspectiva, porque hay estudios de posgrado sobre maestría, sobre escritura creativa, así que hay técnicas para crear. Claro, en el ámbito de lo natural, aunque para mí sería interesante, no conozco a ningún poeta que escriba por encargo. Claro, lo conozco lo de los negros, los negrés franceses, ¿no? Entonces escritores escriben para otros escritores, ¿no? Pero no he averiguado, eso sí debo reconocer lastimosamente, si es que también se dedicaban en el ámbito poético. No digo lírico porque la poesía, como hemos visto, también se puede dar en prosa. Un tema muy interesante. Bueno, ya vamos culminando. Siguiente diapositiva, por favor, Manuel. Esa hermosa rima, ¿no? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, ¿no? Una hermosa rima una hermosa estrofa dentro de las rimas de Becker. Bueno, concluimos brevemente con la poesía es un instante perenne, es contradictoria, es paradójica. La poesía es un instante, pero aquí instante quiero no tomarlo solamente por lo que pasa, sino cómo pasa y dónde pasa, con quién pasa, ¿no? En el sentido kierkegaardiano, ¿no? La poesía es un momento en el que el ser humano le acontece algo profundo. Ahora, cuando digo perenne, pues es un instante perenne, porque el poeta es como, disculpen que idealiza el poeta, es más, yo en un curso de poesía que vi hace tiempo, ya no recuerdo quién lo dictaba, se refieren a hacer poesía como algo milagroso, taumatúrgico, ¿no? Ya creo que el asunto como que ya también es un poco exagerado, no sé, ¿no? Pero el asunto es que en la poesía el ser humano se humaniza, e incluso dentro de lo que es dentro de la poesía religiosa hay una poesía que llamamos poesía mística. Y la poesía mística decimos que incluso puede llegar a divinizar, ¿no? Tomar conciencia del absoluto, tomar conciencia de la divinidad, de lo divino, de Dios. Entonces, es un asunto realmente muy, muy, muy profundo. Bueno, es de manera de colofón, ¿no?
Hay una relación tempestuosa entre la inmanencia y la trascendencia, sobre todo en el ámbito de la estética posmoderna. ¿Ok? Eh, el asunto es que yo, para encontrarme a mí, no tuve que salir, sino que tuve que ver un poco dentro de mí. Algo así, ¿no? El asunto es que para poder ser, tuve que no ser. Para poder salir, tuve que entrar. Pues hablamos de inmanencia, hablamos de trascendencia. Y esta dialéctica se da dentro del ser humano. La poesía como signo de espiritualidad. Sí, hemos hablado acerca de la poesía en términos generales, que bueno, no he usado el término religiosidad, que lo podría haber usado, sino que he usado el término espiritualidad enfocándome en el marco de la posmodernidad. ¿Ok? Entendía la espiritualidad como un conjunto de manifestaciones que abogando por lo sacro, pues, sin embargo, se desligan de lo institucional, ¿no? Es mi manera de definir la espiritualidad. Y la educación poética como función, con función, perdón, como función artístico civilizadora, ¿no? Queremos mejores estudiantes, pues enseñémosle un poco, a veces la poesía puede ser una gran forma de expresarse y de decir cosas que tal vez no podemos decir. Hay cosas que no se pueden decir con palabras. Y para el resto se inventó la poesía. Suena raro, ¿no? Suena raro. Sí, hay cosas que, bueno, ya me puse místico ya. Ya. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. No sé si agradezco, quiero terminar agradeciendo en primer lugar, a Manuel Quirós, presidente del Movimiento Cultural e Internacional Ergo, y al movimiento en sí, por su disposición al haberme invitado a dar esta ponencia. Agradezco también a quienes nos han seguido a través de las plataformas. Estoy muy contento de haber sido invitado. Y quedo atento a cualquiera de sus dudas. Bueno, aprovecho no sé si es que hay alguna consulta, si hay alguna consulta, estimado Manuel, no sé, no sé si nos han alcanzado consultas, hay alguna duda, no sé, estoy abierto a conversar al respecto. Adelante, Manuel. Adelante, un momento. Ah, ya, ya, ok. Entonces no hay problema. O sea, si no hay ninguna consulta, pues entonces aquí nos despedimos. Será hasta otra nueva oportunidad. Así que nada, con toda la fe del mundo. Un saludo. Quiero terminar aprovechando, mandando un saludo muy grande para toda la familia Morales Yaringaño. Toda la familia Morales, yo soy Morales Yaringaño, ok. Todos los Morales, los Morales de Cañete y Yauyos, y la familia Yaringaño, a mucha honra mi apellido Yaringaño, de la parte de Junín, aquí en la serranía de aquí de Perú, a mucha honra, ¿no? Con mucho orgullo ser peruano. Finalmente un saludo afectuoso a todos mis alumnos del Colegio San Benito de Palermo, en Los Olivos, eh, sobre todo aquellos que verán, se dejará esta ponencia será subida luego a YouTube, al canal del movimiento. Así que muchas gracias a todos y si no hay ninguna observación más, pues yo procedo a retirarme. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos.